Así se llama la palabra de hoy. El arrepentimiento produce avivamiento. El arrepentimiento en la Biblia implica un cambio de dirección. El arrepentimiento, según la Biblia, se refiere a un cambio en la mente, cambio de dirección. La palabra griega es metanoia, que se traduce como un cambio profundo que no solo implica sentir remordimiento por los pecados, sino una decisión consciente de alejarse de ellos y volver a Dios. Eso es el arrepentimiento. El remordimiento a veces parece que fuera, a veces decimos que nos arrepentimos y realmente había remordimiento. ¿Por qué? Porque el remordimiento te deja y sigues en el mismo pecado y vuelves a los mismos pecados y a las mismas cosas. Mientras que el arrepentimiento genuino te hace un cambio en la mente de dirección y tú vuelves a Dios como debe ser y no vuelves a esos pecados que tenías. Miren, yo les cuento a mí un pequeño testimonio en mi vida cuando me convertí. Cuando me convertí, el pecado más grande mío era la rumba y la fornicación. Rumbera a morir. Vea, me acuerdo que cuando yo llegué a Medellín, porque los que ya saben, soy del Valle de Antioquia. Yo soy de un pueblo. Yo soy de un pueblo. Así dice como una canción de otra canción. El hermano de un pueblo. Bueno, yo soy de un pueblo que se llama El Valle. Y cuando yo me vine a estudiar, a rumbearme más bien el tiempo que me dieron, ¿cierto? Para estudiar. Yo rumbeaba en esas discotecas de Las Palmas, pero esas discotecas eran costosas, sino que yo estudiaba con compañeros que tenían plata. Entonces ellos invitaban. Cuando yo seguí mi vida, que yo ya conocía del Señor a los 13 años, me acuerdo que llego y me invitaron a salir, un amigo me invitó a salir, que vamos a rumbear. ¿A dónde quieres ir? Y yo, a Templo Antonia, que quedaba allá en Las Palmas, o a Escualón. Entonces yo dije, ya. Y le dije, ay, pero esta sí salió muy caro. ¿Cómo así que ir por allá a rumbear? Y yo le decía, es que yo no conozco sino allá. Pues si hay otro lugar, ¿a dónde hay? Entonces me trajeron a la 33. Entonces a los rumbeaderitos de la 33, pero yo fui para la 33 y allá los salieron. Y de ahí me saca el Señor. En medio de una rumba me hace volver en sí, como al hijo pródigo. Y en medio de la rumba yo les conté en una prédica que yo vi unas niñas borrachas y las llevaban los muchachos, y yo esas peladitas, ¿para dónde las llevaran? No saben ni qué iban a hacer porque habían perdido ya el conocimiento. Entonces, yo hice la oración de fe sola. ¿Quién creyera? Yo llegué a mi casa y le dije, Señor, esa no es la vida que yo quiero. Yo no quiero una vida de rumba y uno al otro día y siga y esta misma vida así, no. Y le especifiqué a Dios lo que quería. Yo dije, yo quiero un hogar, quiero una familia, yo quiero tener mi esposo, quiero esto y esto. Y vea, yo sentí algo en mi corazón que me ardía. Yo le dije, te pido perdón porque yo te he fallado, te pido perdón. Cambió la dirección y cambié el rumbo de mi vida. Y hubo un cambio en mi mente. Y todo lo que fue eso lo dejé atrás, la fornicación, lo que fue la rumba, y dije, me decidí a buscar a Dios. Y yo mismo cogí el directorio telefónico buscando una iglesia que fuera cristiana acá en Medellín, y me acuerdo que llegué al templo del Salvador, y en ese templo conocí del Señor. Una señora me llamaba todos los días a darme un mensaje y nunca la conocí, y ya Dios tenía un propósito para mi vida, y ahí empieza una nueva historia. Cuando usted hace un cambio de dirección, cuando usted en su vida hay un verdadero arrepentimiento, hay una nueva historia que se escribe para la vida. Y esa historia es la mejor. Mira, yo no me arrepiento, de lo único que no me arrepiento es de haber llegado
llegado a Cristo nuevamente. Es lo único que no me arrepiento. Porque a veces digo, Señor, de tanto tiempo que perdí, mire, porque a mí me llegaban esos momentos, todo ese tiempo que perdí, yo pudiendo hacer eso. ¿Y qué? Ahora me gozo mejor. A mí me dicen, nos vamos para una finca, nos vamos para la finca. Nos vamos y comemos allá bien bueno, el asado. Y no necesito rumbear. Porque Cristo llenó el vacío de mi corazón. Porque lo más importante en nuestras vidas es que llene ese vacío que hay en nuestro corazón. Y se entronó en el primer lugar. Por eso yo todos los días, Señor, que hay en primer lugar, que se esté convirtiendo en un Dios en mi vida y que te esté quitando ese primer lugar. Y yo lo hice esta semana, porque todos los días nos tenemos que mirar. A veces pensamos que los dioses, como Buda, era creer en Buda o en la virgencita de Torcoroma, la virgencita de yo no sé dónde, Guadalupe. No, eso no solamente son esos dioses. También es todo aquello que pongamos en primer lugar en nuestro corazón y destronemos a Dios. Entonces, en el celular aparecía, yo me fui allá y dice, ¿cuánto tiempo estuve en las redes sociales? Y me salía tanto tiempo por la mañana y tanto tiempo por la noche. Y eso yo dije, y eso que yo no me meto a pegarme del celular, sino solamente lo explícito, lo de la iglesia, cosas de prédicas, cosas que tenga que hacer. Y a veces, claro, también miro prédicas por ahí, miro lo que dice alguien, pero me di cuenta que era mucho tiempo. Y es que hora y media. Y yo dije, ¿qué? El mismo celular me estaba hablando de que estaba por él. Yo dije, ¿y cuánto tiempo estoy orando? Y eso va para usted también. ¿Cuánto tiempo estamos orando? Y pregúntele, el celular le va a mostrar cuántas horas mantiene el celular. No, es que son prédicas. ¿Saben qué? El Espíritu Santo nos quiere revelar cosas nuevas. Y cuando estamos en la intimidad, Él nos va a revelar esas cosas maravillosas. Por eso dice la palabra, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes, ocultas, que tú no conoces. Entonces necesitamos arrepentirnos de muchas cosas que hay en nuestras vidas y tener ese cambio de dirección. En 2 de Crónicas 7:14, que es el texto lema que voy a utilizar acá, dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Hay una condición: si se arrepintieren de sus malos caminos, porque es que todos nuestros caminos eran malos. Porque dice, por cuanto todos pecamos, fuimos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, para que produzca en mí un avivamiento, que yo tenga avivamiento por buscar la palabra, por leer la palabra, por buscar el rostro del Señor, tengo que tener primero un arrepentimiento genuino delante del Señor. Genuino. No remordimiento, sino que hay un arrepentimiento real en mi corazón. Porque yo no puedo buscar a Dios solamente para que me sane, para que me limpie, para que purifique, para que me dé la casa, para que me dé el carro, para que me dé todas aquellas cosas que son añadiduras de Dios cuando buscamos su reino y su justicia. Yo tengo que buscarlo a Él y conocerlo a Él y amarle a Él, y que ese temor de Dios esté en mi corazón. Porque el temor ante Dios es el que no nos deja pecar, el que no nos deja caer, el que nos sostiene cuando yo soy reverente. No es que me vea mi mamá, mi papá, o la iglesia, la hermanita. No, yo tengo que mirar es así. Y cuando miro así, sé que siempre está ahí su mirada sobre mi vida. Entonces, como su mirada está sobre mi vida, yo tengo que entender que tengo que hacer un cambio de dirección en mi mente, en lo que pienso, en lo que quiero. Cuando cantábamos esa canción ahorita, te suelto mis sueños, te suelto mis deseos,
Toma control de mi vida, tu plan anhelo más que el mío. Mire, con conciencia lo que hacemos, lo que cantamos. Le estoy entregando mis sueños a Dios. Que Él haga como quiere. Pero entonces, Señor, haz como quiere, pero yo quiero que sea así, 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 así. ¿Cierto? Y ¿sabe? Yo le decía a Dios cómo quería mi casa. Quiero mi casa, porque la sigo queriendo, la seguimos queriendo. Y de pronto, y me decía el Señor, mientras cantaba la canción, que le estaba entregando todo eso, me decía, tú me has planificado una casa y yo te tengo una mansión. Por eso decía, entrégame los sueños, porque los planes de nosotros en las manos de Dios son más grandes que los nuestros. Entonces usted y yo no tenemos por qué temer. El mundo clama hoy en día por un avivamiento y muchas iglesias anhelan ese avivamiento. Sin embargo, el verdadero avivamiento comienza con las manifestaciones internas y no las externas, sino con una transformación profunda nacida del arrepentimiento genuino. Ahí empieza el avivamiento, en nuestras vidas primeramente, porque lo que hay dentro se va a exteriorizar afuera. Si usted está contento, eso se le va. Por mucho que usted quiera ponerle una fachada, si el día que usted está triste, eso se va a notar, eso va a salir por los poros. El día que usted está gozoso y contento, por mucho que quieran quitar ese gozo, usted tiene el gozo del Señor, y el gozo del Señor es nuestra salvación. Amén. Entonces yo lo voy a reflejar, entonces tiene que ser primero interno. Cuando David pecó, dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos. Mientras callé, ¿por qué? David mientras cayó en su pecado y mientras lo mantuvo oculto, dice que ¿qué? Se envejecieron sus huesos, se enfermó, se paralizó, decayó. Por eso yo tengo que manifestar a Dios mi pecado. Yo tengo que decirle, Señor, me arrepiento. Por eso la palabra se llama, el arrepentimiento produce avivamiento. Sin arrepentimiento no va a haber un avivamiento. Y necesitamos que sea primero que en nosotros, en cada uno de nosotros. Primer punto, el arrepentimiento es más que remordimiento. Diferencia entre remordimiento y arrepentimiento es que el remordimiento deja sentir culpa, tristeza por las consecuencias, pero usted vuelve y cae en ellas y sigue cayendo en ellas. Mas el arrepentimiento trae un cambio de mente y de dirección. Ejemplos bíblicos. Vamos al libro de Mateo 27, 3, 5. ¿Qué pasó con Judas? Judas lo que tuvo fue un ¿qué? Remordimiento. Porque Judas se ahorcó. ¿Sí o no? Pero en el caso de Pedro, que es el otro que está en Lucas 22, 61 al 62 y Juan 21, mire lo que dice en Lucas. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de las palabras del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pero Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Mire en este caso, Judas vendió a su amigo. Judas vendió al maestro, al que le enseñaba, al que estuvo con él en todo ese tiempo, a ese amigo que lo confortaba, que le mostró dirección, que le mostró vida eterna. Judas traicionó a Jesús, pero no se arrepintió realmente, porque fue y se que ahorcó. Pedro era
muy osado. Y su personalidad extrovertida, yo era un pelo, para que sepan. Yo era una persona, todavía tengo cositas, imprudente, porque yo tengo raíces costeñas. Y los costeños, digan si no, los costeños. Los que son costeños, digan si no. Uno es relajado. Si este habló, que hable. Si este dijo, que diga. Si este llega a una casa y uno llega, y hay comida. Y hasta abre la nevera. Esa es la cultura. Cultura costeña. Y fuera de eso, por otro lado, la raíz paisa. De esos de machete, hágale pues, hijo, que vamos para adelante. ¿Sí o no? Entonces, esas dos raíces, mi papá paisa y mi mamá con raíces costeñas, entonces yo tenía las dos cosas. Una paisa con sabor costeño. Eso era. Entonces, yo iba a una casa a evangelizar por el barrio y ya estaba en la mitad de la sala cuando yo estaba pidiendo permiso, pero ya estaba en la mitad de la sala. Señora, permiso, ya no está. Entonces, las que iban conmigo se reían y se quedaban afuera. Pero es que tú pediste permiso cuando ya estabas dentro. Y yo le dije, ay, ¿en dónde pedía el permiso? ¿Afuera o adentro? Yo no sé, pero había que pedir permiso. Ah, bueno. Y Dios utilizó esa personalidad mía para ganar almas. Así, de pronto estaba sentada en un café, en alguna parte, y yo salía con alguna cosa charra, salía diciendo cosas, y en la universidad. Mis compañeros aquí decían, es que hablarla, soñarla. Porque cuando yo llegué acá, yo sí hablaba muy costeño. Y duro, como si estuviera en una plaza de mercado. El profesor me decía, Sonia, no estamos en una plaza de mercado. Y yo, ¿cómo hablo más fácil? Y ahí fui aprendiendo a entender que Jesucristo rompía culturas, modales y de todo. Y me fue enseñando cómo tenía que ser. Más sigue esa personalidad sin dejar a un lado de hacer lo otro, ¿cierto? Porque Dios no viene a quitar, viene a transformar, que es diferente. Quitar es una cosa y transformar es otra cosa. Y eso hace el Señor a través de su palabra, nos transforma para que seamos mejores, para que podamos tener esa relación íntima con el Padre, para que podamos estar en su presencia, para que Él pueda hacer las cosas por nosotros. Mira, yo en estos días le decía al Espíritu Santo, cuando me enfermé de la gripa tan fuerte, no me enfermo, pero cuando me da la gripa, me dio fuerte, y yo sé que le doy gracias a las hermanas que oraron por mí, porque yo venía días y días perdiendo la voz hasta que se manifestó lo que ya estaba en el ataque de los pulmones. Y yo dije, Señor, tú nos dices, madre, padre, multitudes, y que vienen multitudes para este ministerio. Y yo le dije, ¿cómo vamos a hacer? ¿Y qué vamos a hacer? Porque yo soy de la expectativa cuando el Espíritu Santo habla. ¿Y cómo vamos a hacer, Señor? ¿Cómo vamos a hacer con toda esa cantidad de gente? ¿Y saben qué me dijo el Señor? Mi Espíritu se encarga de ellos. Yo esta semana descansé como nunca. Entendí que el control lo debe tener Él. Y a veces a nosotros nos da miedo entregar el control, el timón de nuestras vidas a Dios, sabiendo que Él va a hacer lo mejor. Uno que mejor ir y pararse en un lugar y decirle al Señor, yo te los traigo aquí. Y ¡fum! Aparece la gente ahí. ¿Qué mejor que eso? ¿Sí o no? Yo he salido a evangelizar y saldré y seguiré. Pero he entendido que el Espíritu Santo es nuestro guía, nuestro ayudador. Eso es otra prédica, eso después lo vemos mal. Estamos en el arrepentimiento. El arrepentimiento precede al avivamiento. El patrón bíblico que vemos en Jonás 3 dice que el pueblo de Nínive no sabía discernir entre lo bueno y lo malo, y estaban en sus pecados. Y Dios viene y envía a Jonás para que este pueblo se arrepiente, que les predicara la palabra del Señor. Y Jonás no quería ir porque él sabía que el Señor se podía arrepentir de traer el mal
Y como él no quería a los ninivitas, así es que se dice ninivitas, no los quería, entonces él quería que los consumiera el fuego y que el Señor se los llevara, así como cuando usted piensa por sus enemigos, que usted dice: Señor, yo quisiera que mandara fuego del cielo y consumieras toda la maldad y te lleves al vecino que no sé si no se merece, ¿cierto? Pero el Señor, cuando hay un corazón contrito y humillado, arrepentido de verdad, el Señor lo escucha. Entonces, ¿qué sucedió? El pueblo se arrepintió y el Señor no hizo lo que tenía planeado que hacer, que era mandar fuego y consumir todo eso allá. Hasta los animales ayunaron. A usted que no le gusta ayunar, imagínense que hasta los animales ayunan. Ahora no vamos a ayunar nosotros. A mí la palabra me lo muestra ahí. Dice que colocaron a los animales a ayunar. Como quien dice: es que si nosotros morimos, ustedes también mueren. Porque usted se imagina, si cae fuego del cielo, consume todo lo que hay. Entonces, pusieron los animales también. Y los animales también adoran y exaltan el nombre del Señor, porque ellos son creación de Dios. El otro punto es el Pentecostés en Hechos 2:37 al 41. El primer avivamiento de la iglesia vino tras un llamado al arrepentimiento. Arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Después de un arrepentimiento llegó un avivamiento. Dice que al oír esto se compugieron de corazón y dijeron: Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llame. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvo de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Amén. Pero ¿qué sucedió para que se añadieran esas 3,000 personas? Pedro predicó acerca del arrepentimiento, que se arrepintieran de sus malos caminos, que arrepintieran del mal que tenían en el corazón y que se volvieran a Dios. Y ahí se convierten más de 3,000 personas. Un avivamiento. Porque el avivamiento viene después de un arrepentimiento genuino. Amén. La promesa condicional de Dios, ahí en 2 de Crónicas 7:14 que leímos al comienzo, es una promesa condicional de Dios. Porque dice: Dios promete sanar la tierra si su pueblo se humilla y se arrepiente. Mire, Dios no está diciendo en 2 de Crónicas que si se arrepiente el mundo. Él está diciendo: si mi pueblo se humillara y se arrepintiere de sus malos caminos. El arrepentimiento. Hay una condición para que el Señor venga y sane nuestra tierra. ¿Y cuál es la tierra que el Señor tiene que sanar primeramente? Nuestro corazón. Esa es la tierra que necesitamos sanar. Nuestro corazón. Sanar nuestro corazón. Y el Señor promete, pero tiene que haber un arrepentimiento genuino en nuestras vidas. Y dice que si invocaren y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, oiré, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Esa es la condición del Señor, que nos arrepentamos, que invoquemos, que oremos y busquemos su rostro. Y la iglesia hoy en día no está buscando el rostro del Señor, no está orando y no se está humillando.
Necesitamos humillarnos para que sea el Señor escuchando nuestra oración, para que el Señor escuche nuestras súplicas, para que el Señor haga lo que ha prometido hacer, para que Él sane nuestra tierra. Y si Él sana nuestro corazón, la tierra es sanada por nosotros, porque nosotros somos la luz de esta tierra. Jesucristo dijo: vosotros sois ¿qué? La luz del mundo. Y la luz no se puede esconder. Por eso es que hay tantas necesidades afuera, pero hay pocos obreros que vayan y ayuden. La iglesia del Señor, muchos dicen: yo me quedo en casa escuchando YouTube, viendo por las plataformas. Esto les sirve a los campesinos, a los que viven en el campo, que les toca lejos, que no tienen un lugar para las personas. Muy bien llegar a través de las redes sociales o el día que tú estás enfermo. Pero si tú tienes 2 manos, 2 pies y caminas y tienes un lugar donde congregarte, es bueno que te congregues. ¿Por qué? Porque es que aquí es donde Dios nos levanta para cumplir su propósito. Es aquí donde nosotros venimos y nos regocijamos y cantamos juntos y adoramos al Señor. Y afuera es donde tenemos que librar la batalla. Afuera, en el trabajo, en tu casa, donde estás, con los tuyos, con los que no se han convertido. Ahí es donde tenemos la batalla. Y ahí es donde tenemos que ser luz. Luz en medio de esa tiniebla. Porque vamos a tener choque con el quien es convertido, con el hijo que no quiere caminar con el Señor, con el tío que nos ha convertido, con el que quiere hacer lo que le da la gana. Entonces usted necesita estar lleno para hacer luz, para no dejar que la amargura del otro le quite el gozo, para no dejar que el dolor del otro te lleve a ti también, sino que tú puedas ayudar en el dolor del otro, para que el dolor de ese otro se vuelva gozo en el Señor. Entonces, frutos, tercer punto, frutos del arrepentimiento verdadero. Cuando hay un arrepentimiento verdadero en nuestras vidas, hay transformación personal. Corazones quebrantados. Salmo 51, 17. Dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado no lo despreciará Dios. Hay una transformación, eso va a ser un fruto. Cuando en mi vida ha habido arrepentimiento genuino, el testimonio que les daba de mi vida cuando yo era rumbera, fornicaria, todo eso que les conté hace un momento, ¿qué vino a mi vida? Vino un cambio, vino gozo, vino alegría. La paz que Dios dio a mi vida no la cambio por nada, porque esa paz no la tenía cuando estaba allá. Esa paz que yo tenía era ficticia por momentos, no era ninguna paz, eran solo destellos de la misericordia de Dios. Mas ahora vivo en la gracia de Dios. Entonces la gracia de Dios me permite tener gozo aún en los momentos de dificultad, en los momentos más adversos de mi vida. Mire, el día que yo enterraba a mi papá, yo estaba gozosa. Y yo estaba gozosa porque mi papá se iba con Dios. Para otros podía ser llanto, dolor, pero yo compartí lo mejor de mí con mi papá. Le di lo que pude como hija y fue maravilloso. Entonces no me arrepiento de eso. Entonces ya, ¿qué dolor iba a haber en mi corazón? Si se lo entregué al Señor. Cuando mi papá estaba respirando, me dice el Espíritu Santo: cántale porque ya va a entrar a la presencia. Estaba en un hospital y el médico me dice: es que su papá ya se está yendo. Y me voy para allá y me dice el Espíritu: cántale, entra a la presencia del Señor. Y empiezo a cantarle: entra en la presencia del Señor con gratitud. Y mi papá respiró y se fue. Fuimos a enterrarlo, hicimos todo lo que teníamos que hacer. Y Dios hizo milagros en ese entierro. Porque yo nunca le di funeraria a mi papá. Porque cuando llegó la funeraria, me dijeron que como él tenía yo no sé cuántos años, tenía que pagar la mitad de la funeraria. Entonces yo dije: pues ¿para qué voy a pagar funeraria? Si me va a tocar pagar de todas maneras. Y yo dije: no, Dios proveerá en su momento, señora, muchas gracias. Le dije: sí, Dios proveerá.
en su momento. Y así fue. Imagínense que llegó el momento y llamo yo, no sé quién, ¿tú tienes a mi papá en la... No, yo no lo tengo, nadie lo tenía en ninguna funeraria. Y yo dije, bueno, entonces oramos y la esposa, es la suegra del alcalde de Pereira, era amiga de mi esposo, porque ella vivía en la organización donde mi esposo trabajaba. Y él le cuenta, y él le dice, no, lleve estos papeles a la alcaldía, tal cosa, y allá le dan todo. Vea, le dieron el ataúd, el entierro, le dieron todo hasta donde lo iba a enterrar, y todo, menos flores. Y yo le dije, mi papá no necesita flores, porque él ya tuvo lo que tenía que tener en vida. Entonces, Dios proveyó, Dios lo hace. ¿Y quién me iba a quitar el gozo si yo sabía que mi papá ya estaba con el Señor? ¿Cierto? Pero hay cosas que tenemos que quitar del corazón y poner en primer lugar a Dios. Trajo una transformación personal. A mí me decían, Sonia, cuando me convertí, tú brillas. Tú tienes algo diferente. Y yo no sé qué. Y de pronto iban a decir palabras. Ay, perdón. Yo no les decía que no dijeran palabras, sino que la presencia de Dios causa reverencia a los que te rodean y hace que aquellos se humillen, no ante nosotros, sino ante Dios, y entiendan, esa mujer tiene la presencia del Señor, ese hombre carga la presencia del Señor. Pero es eso, trae transformación. Ese es el fruto de un verdadero arrepentimiento. Trae una transformación personal, trae deseo. Otro fruto es que trae deseo de santidad. Cuando nosotros nos arrepentimos genuinamente, traemos deseo de que de santificarnos día a día, de ser santos para Dios, de guardar nuestros ojos, de guardar nuestras manos. Si a usted le gustaba robar lo que no era suyo, ya le dice, no, aquí está el Señor. Si a usted le gustaba ver pornografía, cosas que no le agradan al Señor por el celular, por su computador, o ir a lugares y usted dice, santidad al Señor. Eso hice yo. Yo dije, Señor, me santifico para ti. Y todos los días le decía, santifícame. Y le sigo diciendo, cada día, santifícame en tu palabra es la verdad. Santifícame, Espíritu Santo. Ayúdame a permanecer fiel. Ayúdame a estar sujeta a ti, Señor. Eso trae un verdadero arrepentimiento. Trae restauración de relaciones rotas. Ya usted no tiene orgullo en su corazón tanto como antes para decir perdóname. Aunque el otro te hirió, tú vas y le dices, mire, algo que yo no entendía cuando me convertí era eso. Yo le decía al Señor, yo no entiendo cómo es esto, pero yo lo hago. Llegaban y me hacían y deshacían, y el Espíritu Santo me decía, pues pídele perdón. Y yo hacía así. Y y Señor, ¿y por qué es que yo le tengo que pedir perdón si ella me acabó de ofender y de decir tal cosa? Y me decía, ves y pídele perdón. Y yo empecé, me perdona, hermana, yo no sé qué le hice, que la hice sentir mal, y usted me dijo esto y esto, hermano, entonces perdóneme. Sí, me perdona. Y resulta que yo con el tiempo aprendí que yo desataba mi vida de esa persona. Pero si esa persona no perdonaba genuinamente, ella seguiría atada toda la vida, cargando un peso del pasado que para nada tenemos que cargar en nuestras vidas. Usted tiene tantas cosas en su corazón todavía y falta el perdón, que usted dice, no, es que lo que me hizo me marcó. Pues a mí me marcó Cristo también. Y ahora esa es la marca que tiene que prevalecer en mi corazón, porque Cristo me marcó. Y esa marca es más poderosa que lo otro que me hicieron. Que me pisotearon, sí. Que me hirieron, sí. Que me dolió, sí. Pero también tengo que entender que Cristo me levantó, me restauró y me llena cada día de vida. También trae un impacto en mi iglesia y en mi comunidad. Eso es un fruto cuando hay un verdadero arrepentimiento, impacto en la iglesia. Ahí esa es la hermanita amargada que le pisaban el dedo gordo y se quejaban. Ahora ve, le pisan todos los dedos y no dice nada. ¿Por qué? Está tan gozosa. Impacta su casa.
adorando al Señor. Eso impacta. Eso impacta a la gente. Eso impacta a las vidas. Ve. ¿Y quién es esa? Esa no era la chismosita del barrio. Ya lleva una Biblia. Ay, no, ya no se asoma por la ventana. Ya no es. Ya el chismoso es el otro que ve que no se asoma. Entonces, porque hay un impacto. Porque ese arrepentimiento trae fruto en nuestras vidas. Y ese fruto se va a ver. Ese fruto se va a ver en nosotros. Mire, por eso el apóstol Pablo decía: vosotros sois cartas leídas. No importa lo que otro ponga de ti. El otro puede decir muchas cosas de ti. El otro puede decir que tú eres esto y esto. Pero lo importante es tu identidad y lo que tú eres con Dios. Porque eso se va a reflejar afuera. Ellos van a tener que entender que realmente estaban equivocados. Trae avivamiento en la oración, en la alabanza y en la palabra. Usted quiere leer la palabra, usted quiere orar más, usted quiere buscar más la presencia del Señor y usted quiere exaltar el nombre del Señor. Trae sanidad espiritual y moral. Y todo esto trae conversión de los perdidos, porque por su mero testimonio otros van a querer ser y seguir a Cristo. ¿Por qué? Porque les impactó. La mejor forma de nosotros predicar es con nuestro testimonio. Esa es la mejor forma de predicar. Y no crean que es aquí en la iglesia donde todo el mundo lo ve y el hermano es santo y alza al hermano. Es allá donde estás haciendo la cola en el banco y se te mete otro delante y tú no le dices: váyase para la cola, que yo no sé qué, yo soy de las 7 de la mañana acá. Ahí uno se dice: tranquilo, Señor, bien pueda. Aunque yo madrugué, se lo estaba guardando. Se lo estaba guardando el puesto. Porque vamos a ser probados, que lo que hay adentro se manifieste afuera. Y la mejor forma que Dios utiliza son todas sus herramientas que Él tiene y las maneras como Él se mueve y como Él lo quiere hacer. Entonces no te va a mandar al que te adora, como estás de linda, el que te va a decir: uy, pero usted se amaneció fea hoy. Como usted lo que más le... con esa autoestima tan baja y esté bien y le dice eso. Pero ahí es donde yo digo: ¿quién soy? Para eso soy fea, para otro soy muy bonita. Yo sí. Que nadie te cambie tu identidad por tu dictamen. Que sepas que tú eres hijo, hija del Señor, del Dios Altísimo. Y como hijos somos reyes y sacerdotes. Somos príncipes del Dios de Israel. Cuarto, ¿cómo vivir en arrepentimiento continuo? Para terminar. Examinándonos cada día. Salmo 139, el 23 al 24 dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Salmo 139 del 23 al 24. Examíname, oh Dios. Entonces, ¿cómo vivir un arrepentimiento continuo? Examinándonos todos los días delante del Señor. Señor, ¿qué hay en mi corazón? ¿Qué está estorbando en mi corazón? ¿Qué cosa hay que no te agrade? ¿Qué cosa hay que impida que yo pueda ver tu gloria y tu presencia? Y que el Señor, el salmista decía: examíname, oh Dios, y mira a ver si hay en mí camino de perversidad, ¿cierto? Conoce mis pensamientos, pruébame. Y así es, vamos a ser probados por Dios. Muchas veces las cosas grandes que Dios tiene no las prueba quitando las cosas pequeñas. No sé si me entendió. Cuando Dios tiene algo más grande, te quita algo que tú creías que era grande pero realmente era pequeño, para lo que Dios tenía para tu vida.
Ejemplo, un amigo le estaba pidiendo al Señor que le diera un carro, ¿cierto? Y él quería una camioneta, 4 puertas, yo no sé cómo, con vidrios, yo no sé qué, él había especificado. Pero él tenía un Renault. Entonces él le dice al Señor, y la cantaleta de él en su oración era pidiendo esa camioneta. Ay, Señor, la camioneta 4 puertas, Señor, dame esa camioneta y tal cosa. Y un día le dice el Señor, en el carrito que regálale ese carro al pastor. Que le regale mi carro al pastor. Pero es que todavía no me ha llegado la camioneta, Señor. ¿Yo cómo le voy a dar este carro? Señor, no. Pero ¿para qué? Ay, padre, ¿y ahora en qué me voy a venir? ¿Y cómo me voy a ir? Y si aquí es donde hago esto, donde hago lo otro. Regálaselo al pastor. Ay, y dice él que tuvo muchas luchas. Pero él dijo, yo te obedezco, Señor, con mis luchas. Porque hay una diferencia en que el que usted le dice, cuando el Señor manda que le obedezca, y dice, sí, Señor, sí lo haré, y nunca lo hace. Mientras el que refuta y todo, pero dice, sí, yo voy, lo hago. ¿Cierto? Lo hizo. Y lo entregó. ¿Y saben qué sucedió? Ahí fue donde el Señor le dio la camioneta que él esperaba. Y él de pronto esperaba que iba a conseguir con su salario, con todo, porque no, imagínense. Y lo que hizo el Señor fue que se la regalaron. ¿Por qué? Obedeció. Porque es que a veces Dios nos quita, estamos pidiendo cosas grandes y Dios nos va a demandar y nos va a probar. Si yo realmente le he entregado todo a Él, si sí le he entregado mis sueños, si sí le he entregado todas mis cosas. Porque una cosa, como dicen, es que del hecho al trecho, del dicho hay mucho trecho, ¿cierto? Entonces yo creo que tenemos que ser coherentes con lo que hablamos y con lo que vivimos. Entonces, para yo vivir en ese continuo arrepentimiento, yo tengo que examinarme todos los días. Porque mire que dice, conoce mi corazón y pruébame. Y conoce mis pensamientos. Dios nos va a probar. Es que sí cambiaste. Vamos a ver. Miren, esto es genuino. Esto fue uno de mis líderes cuando yo empecé en el ministerio de jóvenes. Él era un joven, lo voy a traer para que cante acá, Kevin. Ya algunos lo conocieron. Y Kevin, resulta y acontece que era un joven que se duraba 3 días en la calle, tenía piscis, rumbeando, una vida, mejor dicho, que usted no se imagina. Y Dios viene y cambia y transforma la vida de Kevin. Entonces ya Kevin, la mamá venía y se me quejaba a mí. Vea que ayúdeme con Kevin. Y bueno, Señor, oremos. Y listo, se convierte en Kevin, se volvió un buen líder. Hoy en día toca, ya tiene su empresa con su esposa, está casada, tiene hijos. Él vendía dulces en los buses. Yo creo que mucha gente lo conoció porque él vendía dulces en los buses con su mamá, a veces solo, con los hermanitos. Y cantaba una canción y después repartía dulces y le daba plática. Y de eso vivía. Cuando él se convierte, hay unas canciones que, Señor, haz mi carácter más como el tuyo, yo quiero ser. Bueno, esa canción, que ya ustedes saben. Kevin se convierte, Kevin tremendo se levanta y un día estaba orando. El problema era el carácter. Y se puso a adorar a Dios en la casa, como la casa era todo un salón así. O sea, usted lo veía donde estaba, porque no había, ese era el espacio que tenía. Entonces él estaba ahí, mi carácter, más como el tuyo, y con los ojos cerrados adorando. Y pasó el hermanito corriendo y se le llevó la radio donde él estaba escuchando la canción. Y la mamá se queda mirándolo y le dice, ¿y qué era lo que estabas cantando? Señor, ¿qué? ¿Haz mi qué? Mi carácter
ve la cara y dice, vamos a ser probados en lo que realmente, si pasamos la prueba o no la pasamos, lo que dijimos que habíamos vencido, si lo vencimos o no lo vencimos, porque eso tiene que estar radicado en nuestras vidas. Los pecados que impiden que yo vea la gloria de Dios, yo los tengo que erradicar de mi vida con un verdadero arrepentimiento. ¿Cómo vivir el arrepentimiento continuo? Entonces vemos que es examinarnos cada día, ¿cierto? Y que el Señor, y el otro es confesar y apartarme. Confesar mi pecado y apartarme. Proverbios 28:13 dice: el que encubre su pecado no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará ¿qué? Misericordia. Y otro punto es depender del Espíritu Santo, el más importante. La ley no pudo hacer que los judíos realmente reconocieran a Cristo, pero el Espíritu Santo es el que está trayendo convencimiento al mundo de Jesucristo y es el que trae convencimiento a nuestras vidas. Entonces, aparte de yo confesar y apartarme, necesito a ese amigo fiel en mi vida, a ese amigo que nunca me va a abandonar, y es el Espíritu Santo. Vuélvase amiga y amigo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, usted no sabe lo que hace, lo que usted le cansaba y que se agotaba, el Espíritu Santo lo hace por usted y ya usted va a estar más relajado. Decir, ay, yo porque no sabía que tenía un amigo tan poderoso que podía hacer todas esas cosas. Conózcalo y verá, y se va a dar cuenta de lo maravilloso que es el Espíritu Santo en nuestras vidas. Porque dice Juan 16:8, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Cuando Él venga, pero Él ya vino y ya está en nosotros. Y Él es el que nos convence, Él es el que nos hace ver que estamos haciendo las cosas mal. Él es el que nos guía, el que nos muestra, el que nos lleva y el que nos hace confesar muchas veces el pecado que hay en nuestras vidas. Amén. En conclusión, no hay avivamiento sin arrepentimiento. Y el fuego de Dios no desciende sobre altares contaminados. Si queremos ver a Dios moverse con poder en nuestras vidas, hogares e iglesias, debemos comenzar donde Él nos lo ha indicado: humillarnos, orar, buscar su rostro y apartarnos del pecado. Amén. Amén.